y pues hoy me toca compartirles este tema que a mí realmente me apasiona mucho, ¿no? Dice por ahí nuestra literatura que, voy a leer un poquito del texto que dice, porque a mí me viene muy bien este texto, dice, si la recuperación es algo nuevo para ti, este momento puede no parecerte algo especial, pero algún día puedes llegar a considerarlo como una celebración. Efectivamente, esto debe estar dentro de las promesas, porque yo creo que cuando todos llegamos, permítanme ahí sí generalizarlo, no llegamos al club de los optimistas o no llegamos a pensar que hoy vamos a cambiar una situación y no llegamos porque yo llegué porque traía un sufrimiento muy grande, porque traía problemas muy grandes, porque no sabía realmente quién era, cómo estaba, y para mí en ese momento fue algo que no era especial, algo que era trágico, era cómo yo llegar a un grupo, cómo llegar a una agrupación. Y después, ya con el tiempo, hoy puedo considerar que esta segunda parte de este párrafo que dice, algún día puedes llegar a considerarlo como una celebración. Yo hoy celebro todos los días no solo estar vivo, celebro no solo todos los días estar en una agrupación. Yo celebro mi conexión con un poder superior, celebro mi conexión con mi familia, celebro mi conexión con mi trabajo, celebro mi conexión con los problemas que se me presentan, que hoy sé que no son problemas, son oportunidades de crecimiento. Y hoy voy celebrando todo, entonces vivo en la celebración. Eso no me quita de que yo me estrese, que surjan pensamientos obsesivos, que surjan miedos, que surjan inseguridades, pero tengo la fortuna de que el haber vivido el programa, el haber trabajado el programa, el haber dado servicio, el haber usado todas las herramientas básicas y las más avanzadas, pues me han dado resultados que para mí han sido formidables. Eh, yo cuando veo llegar a una persona que llega destrozada, devastada, en un sufrimiento total, híjole, yo que quisiera expresarle las palabras más sabias para decirle, no te preocupes, quédate, va a estar bien, esto se va a poner muy bien, vas a encontrar una vida, la vida que soñaste, la vida que quieres, la vas a descubrir aquí, pero quédate. Desafortunadamente, pues muchos no se quedan, muchos se van, otros lo toman por algún tiempo. Todo el mundo tiene que vivir su propio proceso, ¿no? Algunos no es un momento, algunos en esta vida no es su oportunidad y tendrán que vivir ese proceso también. También eso he aprendido a respetar los procesos del individual. Hacíamos juntas de estudio, iniciábamos un grupo numeroso y al final terminábamos unos cuantos, ¿no? Y creo que es así, ya antes me incomodaba eso, pero yo creo que es así, ¿no? Los procesos de recuperación están en lo individual y cada quien tiene su tiempo, tiene su forma. Eh, yo, yo quisiera comenzar esta compartimiento con una fábula que yo le escuché hace ya muchos años con un sacerdote que era compañero de doble A. Eh, ese compañero que a mí me fascinó esa fábula que él nos hizo, nos enumeró, nos señaló, y yo la he tomado en algunas ocasiones y me gusta contar fábulas, me gusta contar cuentos en mis compartimientos porque creo que esos tocan fibras muy sensibles. ¿Será que a mí me gusta que me cuenten cuentos de niño? Me gustaba eso, que me contaran, mi hermana me contaba algunos cuentos, yo le contaba cuentos a mis hijas de pequeñitas. Me acuerdo que la segunda hija que tuve, al terminar el cuento siempre decía colorín colorado y yo decía colorín colorado, este cuento no se ha acabado y quería otro y quería otro. Entonces, pues me gusta contar las fábulas, los cuentos. Esta fábula se trata de dos monjes que están en un monasterio con una preparación para avanzar en su camino espiritual y de regreso a su monasterio van pasando por una playa. En ese momento ven que una persona que está dentro del mar se estaba ahogando. Uno de ellos enseguida se lanza al agua y va y rescata a esta mujer. La saca del agua, la mujer estaba semidesnuda, la coloca sobre la playa, la mujer estaba, ya había perdido el conocimiento, él la reanima tocándole el pecho, dándole respiración de boca a boca, y la mujer revive muy agradecida, se despide de ellos y continúa su camino. Estos dos sacerdotes, uno de ellos solamente observaba y lo que el otro hacía, y en ese momento se retiraron del lugar.
Caminando más adelante, minutos, muchos minutos más adelante, el que no actuó le reclamó al monje que se había actuado y le dijo, oye, estás en contra de todo lo que nos han enseñado en nuestro monasterio. En nuestro monasterio nos han dicho que no debemos tocar a las mujeres, y tú le tocaste los labios porque le diste el aire, le tocaste el pecho con las manos, y, y tú de alguna manera faltaste a todo lo que nos dijeron en nuestro monasterio. Y no, y reclamándole eso lo que había hecho el compañero, su compañero, a lo que el monje que había actuado y que había sacado a esta mujer del agua y que la había reanimado, le dijo, mira, yo cuando hice eso lo hice por salvarle la vida y yo la solté. A partir del momento que empezamos a dar los siguientes pasos, yo la solté. El problema es que tú la sigues cargando, tú la traes en tu mente, tú traes el tocar de las manos del pecho, el tocar de los labios con mis labios, tú traes todo eso en tu mente. Yo ya no lo traigo, yo ya lo solté. Es una claro ejemplo de lo que es el comportamiento del ser humano, el comportamiento de lo como en estas dos ambigüedades, estos dos estados de la mente, estos dos estados del ser que siempre nos están viviendo con nosotros todo el día. Porque esto vivimos en ese pensamiento obsesivo como este monje que trae en la cabeza todo el pensamiento de todo lo que está sucediendo y, y trae ese pensamiento en la cabeza del obsesivo y sigue pensando todo eso, esos momentos y no los puede soltar y trae esa obsesión en la mente todo ese tiempo, aun cuando ya pasaron muchos minutos. Y entonces es cuando empieza a reflexionar, pero el otro sacerdote estaba en paz, estaba en tranquilidad, el Dime monje para allá. estaba en paz, estaba en tranquilidad, Bien. y él estaba me señalando que de alguna manera él, el que estaba inquieto, no se había inquietado en el momento que sucedió el hecho. Su mente, desde antes de haber salido, desde haber encontrado a esa mujer, su mente ya venía inquieta, su mente ya venía alterada. Sucedió el hecho de esta mujer que rescataron, que rescató el otro, y todavía seguía más intenso su comportamiento compulsivo, y cuando siguieron caminando seguía teniendo ese pensamiento compulsivo. Esto quiere decir que la mente que no está tranquila, que está brincando del futuro al pasado, siempre, siempre está en el estrés. En ese momento, todo lo que trae en la mente es obsesión, es compulsión, y todo eso que genera el estrés ya lo conocemos, este estado de la mente, que es la ansiedad, el miedo, la desesperanza, la tristeza, la angustia, todo ese cóctel emocional que suele ser en el enfermo emocional que está ahí, ¿no? Y trae ese tiempo eh, pensando y obsesionándose con el pasado, obsesionándose con el presente, obsesionándose con el futuro, y ni siquiera en el presente, porque dicen que la mente de una persona generalmente está brincando cuando no está la mente objetiva y puesta en una intención concreta, la mente se va al pasado o se va al futuro, y no se va para disfrutarlo, se va para sufrirlo. Y siempre esa es la condición humana del estrés, la que te lleva a esa condición de sufrimiento. Y la otra parte, la mente que está tranquila, que está clara, muestra el otro estado de la composición del ser humano. Él es el estado de la gracia, el estado de la gratitud, el estado de la paz, el estado de la bondad, el estado de la misericordia, de la compasión. Palabras muy sonadas, pero poco realmente usadas y muy poco llevadas a la práctica de la vida. Ese estado de tranquilidad donde la mente puede tener momentos de tranquilidad muy concentrados. Y lo que sucedió con este monje que pudo una vez que le dio la reanimación a esta mujer, con esa misma fuerza que entró, actuó, con esa misma fuerza la soltó en ese momento de su mente y soltó y liberó todo ese momento que pudo haber sido algo malo para él, que nunca lo consideró. Él venía tranquilo, venía en un estado de paz, actuó en el presente con toda la intención. Y eso quiere decir que cuando la mente está distorbiada
antes del evento, antes de que sucedan las cosas, ya vienes, antes de que sucedan los eventos, tú ya puedes traer la mente disturbiada. Y muchas veces el evento no es en sí lo que te está dañando. Lo que te está dañando es lo que traes desde antes, que no traes la mente tranquila. Aquí es donde el pensamiento está fuera de control, el pensamiento está en una agitación interior, hay una agitación interior, una alteración emocional, una alteración que te puede llevar a la locura, y esa condición hay que revisarla. Y la otra, la paz, de la tranquilidad, son los dos estados de la mente. En mi condición de enfermo emocional, que yo nací en Alcohólicos y después empecé a trabajar el programa de CODA, y hoy llevo los dos programas que me parecen los dos programas fabulosos. No puedo decir que uno sea mejor que el otro, puedo decir que son complementos que tocan fibras diferentes con intenciones bien específicas los dos, y que yo creo que es la combinación perfecta en mi caso, para creerlo así. Entonces, esto ha llevado a mí a reflexionar muy fuerte de esta condición humana que yo tengo. Quiero hacerles este, esta mención de que yo, cuando llego a este mundo, a este plano, eh, llego en una familia de cierto grado de disfuncionalidad, mi mamá muy codependiente a mi papá completamente alcohólico, y en estos escenarios, pues yo voy creciendo, y ahí es donde empiezo a vivir ese proceso de identificación de lo que yo creo que soy, pero que no lo soy, ¿no? Empiezo a entrar en distintos escenarios: el escenario de mi mamá, mi papá, el escenario como hermano, el escenario como amigo, con amigos, el escenario en la escuela, y todo eso va deformando, va creando en mí una personalidad que yo creo que soy, pero que realmente no soy. Ahí empieza mi dilema la forma de empezar a protegerme de lo que mis cuidadores no supieron darme. Esa forma de afecto, amor, cariño que yo necesité en mi infancia, pude no recibirla. A cambio de eso, pude tener otras cosas. Al yo tratar de protegerme de eso, al buscar protección sobre esa circunstancia, lo que sucedió fue que me fui enmascarando, fui a empezar a vivir distintos procesos de sufrimiento, de tristeza, de soledad. Y entonces yo tenía que buscar elementos que me empezaran a ayudar a vivir o a sobrevivir de estos estados emocionales alterados, o estas sensaciones de vacío, de soledad, de tristeza. Entonces, estos, estas deformaciones mentales, o estas deformaciones emocionales que se fueron volviendo mentales, me tuvieron que ir llevando a caminos que yo no quería transitar, ¿no? Yo recorrí por el camino del alcoholismo, tratando de resolver problemas que no estaba la respuesta ahí. Ese camino para mí fue un proceso difícil, fue un proceso muy duro. Si bien nunca me comparo con mis amigos, mis compañeros, pero sí, cada quien tiene su propio proceso en lo individual, y yo creo que cumplí mi cuota. Pero yo tuve un par de accidentes automovilísticos que yo, en el último de ellos, pues yo realmente salí muy lastimado, más emocionalmente que físicamente. En ese momento yo comprendí que algo estaba muy mal y que yo tenía que hacer esa pausa. Entonces, en este crecimiento que yo voy teniendo, hoy me doy cuenta que me fui enmascarando, fui creando una personalidad que yo creí que era hasta cierta etapa de mi vida, donde ese proceso traía soledad, sufrimiento, tristeza, y eso a mí me llevaba a caminos que yo no quería transitar. De alguna manera, eso fue lo que me arrojó al programa. Yo, cuando llegué al programa, para mí era muy triste pensar que yo tenía que estar en una agrupación por siempre, porque me decían que era para toda la vida. Yo pensé que era una sentencia muy cruel. Hoy creo que es todo lo contrario. Fue una gracia de Dios que me haya permitido recorrer el camino que tuve que recorrer para poder llegar. Y una vez que estoy en el programa, me doy cuenta que hay que trabajar. El programa, como vemos en esta fábula, es importante que se lleve a esa introspección, empezar a trabajar, a ver todos esos caminos que a mí me distorsionaron mi personalidad, mi forma de sentir, mi forma de interpretar las cosas, porque hoy reconozco que las circunstancias que suceden fuera de mí
no es lo importante, sino cómo yo interpreto esas situaciones que se presentan fuera de mí, llámese laborales, llámese emocionales, llámese de pareja, llámese de relaciones con hijos. Eso a mí me tiene que dar una definición nueva, porque la que tengo está muy distorsionada, está muy chueca, no percibo correctamente la realidad, y eso se tiene que hacer un trabajo de introspección. Por eso el programa es la búsqueda de pasar de ese estado de conciencia que vimos con los monjes, el que estaba todo alterado, que estaba todo con el pensamiento obsesivo compulsivo de lo que había sucedido, y el otro que estaba en la tranquilidad y en el momento que había sucedido el hecho, entró con todas sus fuerzas, no actuó por vanidad, no actuó por buscar reconocimiento, actuó por hacer un bien, hacer a alguien un bien, pero de esa manera que entró a hacer ese hecho, de esa misma manera soltó a la persona, aun cuando le había tocado sus labios, aun cuando le había tocado sus pechos, y él sale y se suelta completamente. Esto no es fácil para un enfermo emocional. Esto no es fácil para Miguel Ángel. Miguel Ángel tuvo que trabajar mucho tiempo para empezar a soltar todo aquello que le afecta, toda aquella interpretación. Y esto tuvo que ser un trabajo de revisar todo su pasado para empezar a limpiar, para empezar a desconectarse con eso. Regresando con lo del monje, el monje se situó en el presente, no se situó ya en el pasado, lo tenía que hacer y su salida fue total. En ese momento regresa a un estado de simplicidad, a un estado de mental, de brillo en la mente, de tranquilidad, de que lo pude, hice algo bien, hice algo y ya lo suelto. Simple. Eso es verdaderamente lo que considero que es la felicidad. Ese momento cuando sueltas, el momento simple, no justificar si lo hice bien, si lo hice mal y por qué, y está mal, y lo que reclama el ego. Pero esa simplicidad interior que hoy me ha permitido el programa recuperar, o porque yo creo que todos nacemos con eso, como bebés, como niños, llegamos con esa simplicidad, que el niño que se sorprende cuando ve una abeja volar, cuando ve una mariposa, con esa simplicidad te suceden los hechos y con esa simplicidad de poderlo soltar. Eso no es fácil, pero es un brillo interior y es un espejo de la mente que puede llegar a estar serena si es que se trabaja. Y eso que hace eso es realmente cuando se habla de conectarte con el presente, conéctate con el momento, con esa simplicidad. Es la mejor descripción que yo he podido encontrar cuando te dicen, solo por hoy, vete al presente, vete al momento, estás en el futuro, estás futurizando, estás trayéndote el pasado tus culpas, vete al presente. Por eso somos de 24 horas, solo por hoy, vete en este momento, vete a este momento. ¿Qué te hace falta en este momento, Miguel Ángel? No me hace falta nada, nada, todo está bien. Tengo exactamente los mismos problemas que siempre he tenido, las mismas necesidades, todo, pero en este momento, y yo te pregunto también a ti, tú en este momento, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? En este momento, deja que fluya esta simplicidad interior de decirte, te pones cómodo, te pones tranquilo y sueltas todo. Nada va a pasar. Si algo le pasa a tu familia, tú no eres médico, no eres arquitecto, no tienes nada de eso. Todo lo que va a suceder, estés o no estés tú presente. Entonces, ese momento de simplicidad, yo creo que es parte de mucho de la felicidad y que es parte del presente. En el presente no hay la compulsividad del pasado, esa compulsividad que traemos del pasado para regocijarme y simplemente porque deseo consumir. En un enfermo adicto como yo, lo que está buscando al irse al pasado es remover el escombro del pasado, ponerlo lo más escenario, más drástico, más feo, y en ese momento para darme el placer que necesito, porque estoy acostumbrado a eso. Yo me acostumbro a eso, a estar escarbándole en la basura del pasado para que en ese momento yo busque ese aliciente que ya sé que me encanta, esos dulces que me encantan, la pareja, el alcohol, la comida, el sexo, la droga, llámese la sustancia que se llame. Entonces yo recurro al pasado y tengo que romper eso. Si yo no rompo eso, no voy a estar viviendo bien, voy a estar viviendo mal. Por eso me vuelvo incluso adicto a las relaciones tóxicas, porque creo que entre más pasión haya, pues es mejor. No, entre más pasión hay, que yo creo que más pasión hay, más consumo hay. Yo consumo más.
Y eso es porque yo desarrollé en mi forma de pensar todos estos efectos placebos. Si mi estado emocional es alterado, si mi estado emocional es inquieto, irritado y descontento, yo voy a buscar consumir. Pero no es que esté la situación inquieta, irritada y descontenta, sino que mi ego y mi mente me llevan a crear esos escenarios, porque yo que sé que si hago esos escenarios, yo consumo, yo me doy mis premios. Ese es el pensamiento adictivo que tiene Miguel Ángel. Y ese círculo virtuoso o círculo tóxico virtuoso que yo suelo recurrir para consumir. Y eso yo tengo que romperlo. Igual hacia el futuro, porque empiezo a ver y creo que no va a llegar, no va a llegar bien, le va a pasar algo, no me ha llamado, seguro se fue, seguro está con otra, con otro, seguro ya se gastó la lana, no me van a dar lo que yo me corresponde, y entonces me voy al futuro porque también quiero consumir. La bronca es que siempre estoy en ese proceso disyuntivo de querer consumir, y por eso me lleva a la ansiedad del futuro. No estoy en la parte simple. ¿Qué está sucediendo? Que me estoy desconectando, estoy alterándome y me estoy desconectando de lo que es el poder superior. Más sencillo, me estoy conectando de lo que es la espiritualidad. Más sencillo, me estoy desconectando de lo que es la verdad. Me estoy desconectando de la humildad. Por eso en nuestro libro, nuestra literatura habla mucho de la verdad. Dice, vamos a buscar la verdad, en busca de la verdad, y habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy desconectado. Estoy desconectado no solo del poder superior, sino incluso estoy desconectado de la vida. Por eso en el segundo paso menciona que nos vamos a preparar porque vamos a empezar a ver y a sentir. Y hoy decía, pues ¿cómo que voy a ver y sentir? Pues si yo veo, yo siento, yo puedo tocar y esto. Pero una vez que yo dejo de consumir, voy a vivir mis emociones en toda su intensidad, con toda su claridad, porque nunca he dejado que se manifiesten, porque de momento que se manifiestan las emociones en su máxima expresión, yo solía recurrir a los efectos placebos. Ya los mencioné, desde trabajo, deporte, alcohol, parejas, a buscar algo que me diera ese aliciente, a buscar ese consumo, porque estoy desconectado, no estoy conectado con la realidad, no estoy conectado con la verdad. Yo no puedo disfrutar un atardecer bonito, no puedo disfrutar un día bonito que amanezca bien, porque enseguida estoy buscando el consumo. Ese es mi patrón mental y ese patrón se tiene que romper. Porque, y en la forma de conectarme es que yo tengo que empezar a hacer el programa, yo tengo que hacer los pasos, porque yo cuando me conecto estoy en capacidad de ayudarme. Cuando yo realmente empiezo a dejar que fluya la energía de Dios o la energía del Espíritu o la energía del grupo o la energía del padrino o la energía del compañero que me saluda y me dice bienvenido y me abraza y me da la mano y me dice bienvenido, este es tu lugar, aquí te estábamos esperando. Esa energía que se manifiesta es lo que a mí me nutre. Es cuando me vuelvo a conectar y sé en ese momento que me puedo ayudar y en ese momento sé que también puedo ayudar al que va llegando, porque en ese momento también yo cuando me reciben yo me volteo con el que está llegando y le digo bienvenido, quédate, este es el lugar más adecuado para que estés bien, por una sencilla razón, porque yo pasé el camino de soledad y de tristeza y de desesperanza que esa persona que está llegando ahorita al grupo. Yo conozco ese camino que él está viviendo y por eso es que yo cuando llega una persona con el mejor de las intenciones, digo, quédate, esto va a estar bien, va a estar padre, con esa ansiedad de amistad, de amor que le quiero dar a ese más. Por eso, cuando uno empieza a tomar este camino de la reconexión, cuando empieza a reconectar con la parte espiritual, con la parte del espíritu, ya lo digo, si no eres tan pretencioso, si todavía eres muy nuevo, conéctate con la energía del poder superior que es tu grupo, que es tu compañero, que es tu padrino. Simplemente te puedes conectar con eso y entonces vas a empezar a poder recuperar un poder que dice la literatura que perdimos. Dice la literatura que no tenemos el poder y no tenemos el poder porque estamos sujetos a lo que decida nuestra adicción, o mi adicción, perdón. Lo que decida mi adicción es lo que manda, ¿no? Y sea mi sustancia, por ahí le dicen la sustancia con patas, ¿no? O la sustancia química, hay muchas sustancias, ¿no? Tenía un compañero en el grupo que decía que él no necesitaba alcohol para estar pedo,
A él tenía muchas cantinas, la soberbia, la ira, la lujuria, todas esas eran cantinas para él y yo creo que son también para mí, ¿no? Son unas formas de expresar mi deformación mental o mi estado de insatisfacción, pero pues regreso a la conexión. Cuando una vez que uno se empieza a conectar, empiezas a tener la capacidad de soltar, de tomar decisiones. Las decisiones van a ser más acciones más decisivas, más poderosas. Son acciones más poderosas cuando yo me conecto, porque muchas veces yo no puedo tomar una decisión porque estoy conectado, todavía anclado con la sustancia, con lo químico o con una relación personal. Entonces no puedo soltar eso. En el momento que yo empiezo a hacer esa conexión con el espíritu, con la parte del programa que es con mis compañeros, yo empiezo a tomar acciones más poderosas, empiezo a tomar decisiones más claras, empiezo a actuar con menos impulsividad, empieza a surgir ese momento de reflexión que muchas veces no tuve, que nunca tuve, porque era completamente en una compulsión importante. Cuando me decían algo, enseguida yo saltaba y decía lo que tenía que hacer porque yo decía que no me dejaba, pero no es cierto, no tenía la capacidad de detención. A través del programa, a través de ustedes, me han enseñado a crear esa pausa para reflexionar lo que voy a contestar, lo que voy a decir. Por eso es que dice por ahí que vamos a tener, nuestras acciones van a ser más poderosas, nuestras decisiones van a ser más claras, pero eso se necesita esa reconexión. Y la gran pregunta siempre ha sido, ¿cómo me voy a librar de este estado de estrés? ¿Cómo me voy a librar de la ansiedad? ¿Cómo me voy a librar de los miedos? Lo claro está que yo cuando estoy en el estrés, cuando estoy en la ansiedad, cuando estoy en el miedo, o estoy en el pasado o estoy en el futuro. Estoy queriendo arreglar el pasado o estoy queriendo que el futuro, adivinar el futuro para que se acomode como yo lo quiero. Entonces, por eso estoy en el miedo y siempre estoy con esa sensación de que voy a perder algo que, que tengo o no voy a lograr algo que yo deseo. Siempre esa circunstancia se me presenta, la necesidad imperiosa de controlar lo que va a suceder o la necesidad imperiosa de corregir el pasado. Por eso es que estoy en el estrés de la ansiedad, del miedo, la desesperanza, la depresión, la soledad, la angustia, que ya lo dije, son cócteles emocionales que me encantan, que yo los fabrico porque quiero consumir, porque sé que de esa manera, y mi mente así trabaja, yo ya es que ni quiera, ya son acciones involuntarias que suceden, pero por eso tengo que trabajar el programa y el programa me invita a la introspección, me invita a trabajar desde el primer paso, a escudriñar todos mis pensamientos y mis acciones. El programa no es otra cosa más que un viaje hacia el interior, es un autodescubrimiento de todo lo que yo creo de mí y todo lo que yo creo de los demás, para ver si está chueco o no está chueco. Generalmente todo está chueco. Vamos de esta manera buscaré estar detectar los dramas de la vida, ¿no? O las leyendas infantiles. Los niños no lloran, los adultos tienen la razón, tú tienes que obedecer porque así se manda y se ordena, ¿no? O todo lo que se me fue impuesto desde la infancia, todas esas creencias, esas leyendas, las mujeres deben llegar virgen al matrimonio, las mujeres, si se divorcian, son unas fracasadas, puta, hay un chorro de cosas que nos clavaron en la mente que ya no son conscientes en este momento, pero sin embargo esa energía se conserva en el subconsciente y es mucho de lo que tenemos que soltar. Interpretar todos esos pensamientos para empezar a librarnos de ese pasado culposo, de ese pasado con miedo, de ese pasado que me genera el estrés y la ansiedad de que las cosas no sucedan. Por eso, al comenzar los pasos, pues se dice, hay muchas cosas para comenzar el camino hacia la espiritualidad o hacia los caminos de la recuperación, pero para mí el más claro y el que me ha dado estructura y columna vertebral ha sido el programa de los 12 pasos. Yo voy a otras tantas cosas, sí, pero mi estructura está en el programa de los 12 pasos, llámese el de Coda o llámese el de AA. A mí me ha gustado mucho trabajar el libro de trabajo, el libro verde, porque fíjense, en el segundo parrafito, luego del libro verde, nos menciona eso. Al decir en voz alta en las juntas que somos impotentes ante nuestra enfermedad, aquí ya lo está definiendo claramente que primero soy impotente y padezco una enfermedad, dice,
nos ponemos en camino de la verdad. El segundo párrafo habla de eso, nos ponemos en camino de la verdad. Quiere decir que voy a entrar a un proceso de autodescubrimiento. Debo necesariamente entrar en ese proceso de autodescubrimiento. Si yo me subo a la tribuna simple a hablar de que me sacaron la lengua, que mis hijos no hacen lo que yo quiero, que mi jefe se comporta conmigo mal y eso, yo estoy perdiendo una oportunidad de trabajar realmente lo que es mi verdad. Yo debo de hablar de mi frustración, ¿sí? ¿Por qué quiero controlar? ¿Por qué me siento inseguro? ¿Por qué tengo los miedos? ¿Por qué creo que mi jefe no me da la razón? O sea, empezar a ir hacia la verdad. Comenzamos en esa introspección de la búsqueda de la verdad, porque dicen que Dios es la verdad, la espiritualidad es la verdad, ¿no? Hay tantas cosas tan hermosas que yo las distorsiono y que digo que no, que las verdades las vuelvo mentiras y las acomodo para que se vean más espectaculares y me pierdo verdaderamente de la verdad. Por eso nuestra literatura siempre nos habla en camino de la verdad o en camino de la humildad. La humildad es la verdad es la humildad. Entonces, para mí, cuando la primera vez que le escuché esa definición, me quedó mucho más claro y creo que eso es cierto, ¿no? Si yo estoy en la verdad, soy humilde. Y si soy humilde, no tengo por qué pelearme con los demás. Y si yo soy humilde, tengo que aceptar las circunstancias tales como son. Y si yo soy humilde, estoy aceptando que la voluntad de Dios para mí, en este momento, me toca Del comer baño. sopa, me toca comer sopa, me toca hacer lo que me toca hacer, o donde esté situado, porque así es. Hoy me doy cuenta que no existen los problemas. Hoy me doy cuenta que no existen las desavenencias. Simplemente son, iba a decir ejercicios espirituales, pero está muy avanzado eso. Yo creo que los escenarios son situaciones que yo me enfrento para un crecimiento espiritual, eso sí lo creo. Yo cuando suceden ya cosas difíciles, yo le pregunto al jefe, oye jefe, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? Déjame entender cuál es el mensaje debo de aprender de esto, ¿no? He tenido muchas circunstancias de vida difíciles, igual que cualquiera de ustedes, pero lo importante es de qué manera estoy interpretando eso, ¿no? Dicen por ahí los autores antiguos y los actuales que uno puede, de una situación difícil, de una situación dramática, drástica, uno puede salir de dos formas, o completamente resentido o completamente reflexivo. ¿Qué me quisiste decir, jefe, con esto? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que debo de aprender? Y si estoy desde la humildad y hablo con Dios y le digo, dime cuál es la verdad de este mensaje, porque no lo entiendo, me está doliendo un chingo, estoy sufriendo, pero dime cuál es el mensaje para que pueda romper mi egoísmo, para que pueda derrotarme ante mi egoísmo. Porque hace una vez, hace poco tiempo, una compañera en un compartimiento me decía, oye, ¿cuándo fue el momento que tú te derrotaste completamente? Dije, híjole, yo creo que va a ser cuando me muera, porque la derrota se construye todos los días, a veces en todo momento, porque uno tiene la condición humana no la voy a perder hasta que me muera, porque esto en la dualidad sigo siendo de carne y hueso, tengo enojos, tengo tristezas, tengo situaciones adversas y siento las cosas, pero yo no me quedo atrapado en la desgracia, en la conmiseración, sino simplemente tengo que actuar para resolver lo que tengo que resolver, lo que está a mis manos. Y por eso es fabulosa la oración de la serenidad, ¿no? Porque lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer para resolver. Lo que no puedo resolver, no lo voy a resolver, lo dejo en manos de Dios y el camino que suceda va a suceder. No importa si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero eso va a suceder. Y entonces es cuando le voy dando uso a todas las herramientas del programa. Hablo de la verdad, hablo de la humildad, hablo de la derrota. Oye, ¿cómo te vas a derrotar? Hay muchas cosas en las que me tengo que derrotar en el día, ¿no? A mis instintos, a mis necesidades, a mi intención de estar inquieto. A mí me encanta estar estresado. Es una situación que me gusta, pero yo me detecto y empiezo a respirar, ¿no? Y la respiración me controla la mente. Entonces, de esa manera empiezo a hacer. Por eso también yo estoy muy contento que desde el primer paso de CODA se habla de meditación, se habla de meditación en el programa, que tenemos que hacer una meditación, que tenemos que tomar, rezar y meditar, ¿no? Y buscar eso, cosa que no dice en el programa de AA. En el programa de AA menciona, nos hace una trampa por ahí porque dice a quién le gusta rezar, a quién le gusta meditar, a quién le gusta llevar ayuda a sus compañeros.
Desde ahí te empieza a decir cosas a las que te vas a tener que enfrentar en los pasos siguientes. No te dice que lo hagas, sino te dice a quién le gusta, ¿no? Pero ya te está señalando que lo vas a hacer. Y en el programa de Coda te dice que vas a tener que empezar a meditar y te dice que vas a empezar a tener fe. Si me permiten, voy a leer ese pedacito. Dice, aprendemos que hemos hecho lo suficiente cuando nos es posible. Desde el primer paso, fíjense, aprendemos que hemos hecho lo suficiente cuando nos fue posible. O sea, yo voy a hacer lo posible. Lo imposible no lo puedo hacer. Ese es mi trabajo de Dios. Hacemos caso de nuestros instintos. Ya voy a empezar a conocer mis instintos. Ya sé qué botón me detona la ira, ya sé qué botón me detona la lujuria, la avaricia, ya sé qué botón me está afectando, ¿sí? Ya sé qué patrón de codependencia, a qué le ruego para tener mi patrón de codependencia, que se desate mi patrón de control o mi patrón de sumisión. Ya empiezo a identificar para saber, porque eso es lo que me tiene jodido. No la otra persona, sino el patrón que yo he ejercitado mucho tiempo, porque así me gusta vivir, porque me gusta estar jodido para poder consumir. Y dice, rezamos, desde el primer paso, rezamos, escribimos y hacemos conciencia de que no necesitamos tomar decisiones de inmediato. Me dice, calma, tranquilo, pero ¿qué si vas a hacer? Vas a rezar, vas a escribir y vas a hacer conciencia. ¿Qué hacer conciencia? ¿Qué es? El hacer conciencia viene de la palabra conocimiento. Me voy a empezar a conocer. Voy a conocer todas mis debilidades. Voy a conocer también todas mis virtudes, porque no nada más se trata de flagelarse. Yo no estoy de acuerdo cuando una persona se sube a tribuna y dice, no, soy un pendejo y soy un tonto y ta, ta. No, 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 no. Te has equivocado. Has cometido errores, está bien. Pero eso no te da el derecho que te lastimes más. La guerra ya se acabó. Bienvenido. Siéntate, ponte cómodo. Te vas a tratar con mucho amor y dicen por ahí, aquí te vamos a dar tanto, tanto amor hasta que tú aprendas a amarte por ti mismo. Eso me encanta. Aquí te vamos a dar tanto, tanto amor, te vamos a proteger hasta que tú aprendas a amarte por ti mismo. Por eso yo cuando escucho a una persona que dice eso, pues no estoy de acuerdo, que se suba a flagelar en la tribuna y a decirse de cosas. Eso ya no es para mí, ¿no? Entonces, pero sí lo que dice aquí es que sí vamos a rezar. O sea, si voy llegando bien, bien enojado con Dios, si voy llegado bien enojado con la religión y todo eso, ¿cómo me ponen a rezar? Pero dice, pues lo vas a hacer. Pero lo más importante, vas a empezar a escribir. Y el escribir, el que yo le gane a la pluma para escribir, me va a empezar a sacar mis verdades. Y fíjense lo que dice en el primer paso. Estoy leyendo un pedacito del libro de Coda Azul, de Coda Verde, perdón. Dice, desarrollamos un interés genuino en nuestro cuidado personal. ¿Cuál es el interés genuino en nuestro cuidado personal? No solamente es asearnos o peinarnos o maquillarnos o adornarnos de la manera que quieres. El interés genuino es, ya no me voy a hacer daño. Voy a cuidar a Miguel Ángel. Voy a procurarlo. Le voy a tratar de dar de comer sano. Le voy a tratar de llevarlo a pasear. Le voy a dejar que disfrute. Le voy a buscar que él tenga un espacio para Miguel, ¿no? Dice, desarrollamos un interés genuino. Ya no nos dice que el posible, dice, vamos a desarrollar un interés genuino en nuestro cuidado personal. O sea, ya no me voy a seguir exponiendo a lo que siempre me ha gustado exponerme, ¿no? De todo tipo de situaciones. Llámese laborales, llámese de compañía, llámese sexuales, ya no me voy a exponer. Y respetamos nuestra intuición y estas conductas se convierten en prioritarias. O sea que tengo que empezar a trabajar el programa para que estas cosas que son prioritarias empiecen a suceder en mí. ¿Cuál es el camino del resultado? El camino es que voy a empezar a cambiar mis creencias, primeramente las creencias que tengo de mí, las creencias que tengo de las situaciones que están alrededor, pero más profundo es el camino que nos lleva a la verdad interior. Esa verdad interior que está en mi corazón, ese ser maravilloso de luz que hay dentro de mí, que está en mi corazón, ese es el que voy a encontrar. Esa es la paz interior, lo que hablaba hace un rato, ese silencio de tranquilidad que se puede obtener en ese momento. Eliminar las creencias, desafiar mis creencias. Por eso es importante que el caminar de los pasos se vayan descubriendo estas creencias, se vayan definiendo,
o se va más bien descubriendo estas definiciones que yo creo que soy. Yo creo que soy flojo, no es cierto, lo que pasa es que tengo mucho miedo y por no exponerme, prefiero decir que soy flojo y no lo hago. Pues este autodescubrimiento es muy importante y es muy fuerte, pero quitándome todas estas capas, como dice pelando la cebolla, yo me voy quitando estas capitas de tantas cosas y voy descubriendo un ser de luz, un ser maravilloso, un ser de amor, ¿no? Y voy a empezar a cuidar a más a Miguel Ángel, lo voy a querer más y lo voy a empezar a cuidar más. Y eso me va a estar dando un espacio para que yo pueda estar descubriendo esta paz interior que está en mi corazón, que esta energía que se maneja en los grupos es una energía maravillosa, donde cuando llegas, yo no sé qué pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando llego a mi grupo, en ese momento si vengo alterado emocionalmente, si vengo triste o la bronca que yo traiga, yo entro al grupo y me empiezo a sentir mejor. Y ya a mitad de la junta ya me siento muy bien, ya me estoy riendo, ya se me olvidaron mis broncas, estoy viviendo el momento presente dentro de mi grupo. Eso me enseña el grupo, a empezar a abandonar mi pensamiento hacia el futuro, hacia el pasado, y me empiezo a situar en el presente. El grupo es un gimnasio muy grande, es un gimnasio espiritual el grupo, porque te empieza a situar en el presente, te empieza a descubrir tu verdad, te empieza a descubrir quién eres, qué realmente, quién eres, no lo que creo que yo soy, sino lo que realmente soy. Y lo más importante, ese amor fraternal, universal, que se da en los grupos de compañerismo. No importa que haya el dueño del grupo, ¿no? No importa que haya el loquito que siempre está haciendo ruido y eso. Todos esos son necesarios. Yo también descubrí que todos son necesarios para los grupos. Son también buenos maestros. Aquel como que se expresa bien y tiene un plan de vida, un proyecto de vida, una buena interpretación de los pasos, tanto aquel como el que está inquietando a todo el grupo. Tiene una misión. Antes yo no lo veía así, pero hasta él tiene una misión que hacer y eso nos va llevando a caminos de desintoxicación de la mente. Y yo les mencionaba, y esto me gusta mencionarlo cada vez que comparto, que la tribuna, cuando se hace la tribuna, el ejercicio de la tribuna, es uno de los ejercicios más nobles, porque te subes y vas a exponerte ante un grupo de personas que no saben ni quiénes son en muchos casos, y vas a exponer tu verdad, y vas a decir, tengo miedo, tengo tristeza, tengo soledad, me siento mal, y lloras y te conectas, y la gente que te escucha te ayuda, simplemente con su silencio, en ese círculo virtuoso de afecto, de amor que se da, porque el que se sube y expone en la tribuna su verdad, realmente lo que está buscando es la compasión, está buscando la misericordia, está buscando el perdón, está buscando el amor, ¿no? El amor incluso que no tuvo de niño, y en tribuna cuando lo expones, estás buscando eso, el amor que no se te dio incluso de chiquito, y el grupo con el silencio, con ese silencio, con ese momento de reflexión que también lo hacen, en su silencio te lo está otorgando. De lo que hablábamos al inicio de la plática con esta fábula, ¿cuál de los dos estás? ¿En el odio, en el rencor, en la ansiedad, en la depresión? ¿O estás en la gratitud, la compasión, la bondad, la misericordia? Por eso nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, aun cuando vayas al grupo de parque de diversiones, te va a ayudar mucho, porque está reconfigurando tu cerebro sin que tú lo quieras, contra tu voluntad. Por eso dice uno de nuestras promesas, que los demás verán cómo hemos avanzado antes ni siquiera a la mitad del camino. Vamos a avanzar muchísimo. Por eso es que hay que estar presente en los grupos, porque entonces este círculo virtuoso que da entre el que expone su verdad y el que escucha, se otorgan esos torrentes de energía, de compasión, de amor, que es mucho lo que vamos buscando. Por eso los grupos nos sanan sin siquiera saber cómo, porque en el fondo toda esa tristeza que traes desde la infancia, todo ese dolor y sufrimiento que se trae de no haber recibido los nutrientes necesarios emocionales para tener un desarrollo infantil bien y una adultez mejor, que no se nos dieron, por eso nos los dan en el grupo. Nuestros propios compañeros nos dan esos nutrientes. Y tú subes y te expones en tribuna y dices, y te sacas tu dolor y tu sufrimiento y va a perder su energía. Cada vez, momento con momento que yo expongo esas cosas, esa tristeza, el sufrimiento va a perder su energía. Y cuando me doy cuenta ya se me olvidó que estuve pasando. Y se va recuperando y se va, porque el cerebro se va reconfigurando.
se va recuperando nuestras neuronas, pero es otro tema, y cómo se va armando, ¿no? Por eso es importante descubrir esa parte. Yo les platicaba también que hay otra fábula que me gusta platicarla porque es un ejemplo muy claro de cómo hoy estos sufrimientos o estos dolores que nos suceden, cómo se deben de interpretar. Esta fábula dice que en la antigüedad estaban un maestro con su alumno y le estaba explicando cuál era el proceso del sufrimiento y del dolor, y porque siempre tenía esa confusión el alumno de cuál era el sufrimiento y cuál era el dolor. Y le decía, mira, si yo te hiero con una flecha, te disparo y te tiro una flecha, te va a doler muchísimo esa flecha, pero va a doler, ¿sí? Pero si yo te disparo una segunda flecha en la misma herida, en el mismo lugar, esa segunda flecha no te va a doler lo que te dolió la primera, te va a doler multiplicada por 100. El dolor va a ser inmenso, porque ya traes una primera herida, y la segunda herida te va a doler exponencial, y ese se va a quedar ahí con el sufrimiento. Nosotros, que traemos de nuestra infancia muchas heridas, heridas de abandono, heridas de huellas de abandono, heridas de violencia física, violencia emocional, violencia sexual. Hay muchas flechas que nos tocaron recibir en nuestra infancia, ¿no? Y esas flechas, hoy, cuando alguien, por ejemplo, te deja, te corta, simplemente esa pérdida, ese abandono, no lo toleras porque el abandono que tuviste en tu infancia te dejó más afectado que este segundo que estás viviendo. Este que estás viviendo simplemente es un reflejo del primero que viviste, de esa primera flecha. Y así con todas las circunstancias de la vida. Eso es claro en esta exposición cuando nosotros, los codependientes, tenemos una pérdida, esa pérdida se nos exponencia. Dicen, ¿por qué me duele tanto? O sea, ya se acabó, ya se terminó, esto ya se dejó atrás, pero se queda ese malestar tan profundo y no se puede renunciar a él. Pero realmente lo que no estoy renunciando no es a este momento. Lo que no estoy queriendo renunciar es a la primera flecha que me dio, a ese pasado, esa que verdaderamente me lastimó profundamente y me dejó marcada esa herida. Esa es la que está lastimando, no es esta. Por eso tenemos que descubrir cuáles son nuestras primeras flechas. Tenemos que descubrir cuáles fueron los actos que verdaderamente nos violentaron emocionalmente y que nos quebraron. Ahora, ¿hay forma de resolver eso? Sí, con la compasión, con la misericordia, pero hacia mí, la compasión y misericordia que debo de encontrar, todos esos elementos para estar en el estado de gracia, los tengo que encontrar, pero para mí, para sanar esas heridas del pasado, esas huellas, esos registros, todo eso se va exponiendo y va perdiendo su fuerza. Y de esa manera yo voy en este momento empezando a resolver el pasado. En el presente resuelvo el pasado. En el presente resuelvo el futuro. No necesito ir ni al futuro, ni necesito seguir yendo al pasado a buscar cosas. En el presente se va a resolver tu pasado. En el presente se va a resolver tu futuro. Pero hoy, gracias al programa y gracias a ustedes, hoy decido y elijo de qué lado quiero estar. ¿Cuál de los dos monjes yo quiero ser? ¿El que está con la obsesión permanente o el que está en la gracia, está en la compasión, está en la misericordia, pero lo más importante, está viviendo en el presente, en esa simplicidad de la gracia de estar bien, ni para gloriarse, ni nada de eso? Por eso es importante atravesar sin sustancia el camino del sufrimiento. A los alcohólicos se les dice, tú no puedes dejar de beber bebiendo, por eso tienes que hacer una abstinencia total del alcohol. No puedes dejar de beber bebiendo, tienes que hacer abstinencia total. ¿Vas a sufrir? Sí, y un chingo, muchísimo, pero tienes que pasar ese umbral de dolor para que cruces ese horizonte y entonces empiezas a ver del otro lado de la montaña, y del otro lado hay un valle hermoso, hay una cosa hermosa, pero no te puedes ahorrar el proceso del dolor y menos el proceso del sufrimiento.
Entonces, tú una vez que contemplas tu sufrimiento, que realmente por eso el segundo paso es muy claro cuando dice que vamos a empezar a ver, es muy claro que tenemos que empezar a identificar ese sufrimiento y comienza el camino de la liberación. No puedo, si me viene el sufrimiento y me voy a consumir, no voy a comenzar el camino de liberación, lo únicamente lo hago es postergarlo y postergarlo y postergarlo. Entonces, cuando yo paso ese umbral de la conexión del sufrimiento, empiezo a conectarme con la conexión de Dios, empiezo a entrar en la conexión y empiezo a liberarme de esas energías que ya no me sirven, de esas energías del pasado, de esas flechas, para que te quede un poco más claro, y comienza el camino de la libertad, comienza el camino de la verdad, y entonces ya los objetivos se ponen más claros. Ah, entonces tengo que hacer esto, esto y esto para salir de esta bronca, ¿sí? Y tengo que poner propósitos, metas claras, concretas, simples para empezar a avanzar. Fíjense que dice, les quiero comentar un poco más sobre lo de este libro, del libro verde. Decía, en el primer paso, fíjense, comenzamos a tener fe en nuestra capacidad de cambio y aprendemos a liberar nuestros miedos. En el primer paso en Coda ya nos lo está pidiendo el primer paso, en doble A todavía no nos lo hace. En doble A tenemos que pasar hasta el cuarto, quinto para empezar a trabajar los miedos. En Coda nos está diciendo desde el primero, comenzamos a tener fe, pero ahí está el dilema. En nuestros textos dice el dilema espiritual, habla del dilema espiritual. ¿Cuál ha sido mi dilema espiritual? Yo siempre he sido un hombre de fe, pero antes mi fe la tenía en todo lo que era exterior a mí, en un trabajo, en una casa, en un coche, en dinero, en una cartera, en cómo me vestía, cómo me veía la gente, cómo me interpretaba la gente. Esa era mi fe. Si yo daba una imagen que creía que era buena, yo me sentía bien. Si yo lograba tener un ingreso adecuado, yo me sentía bien. Todo eso era mi fe. Sí tenía una conducta religiosa, sí asistía a un protocolo religioso, asistía a una religión y todo eso. Pero realmente, ¿dónde estaba mi fe? Mi fe estaba volcada incluso en otras personas. Lo que otras personas vieran y dijeran de mí, esa era mi fe. Y eso es lo que habla nuestra literatura cuando dice que ese es nuestro dilema. Ahora, ¿cuál va a ser mi dilema? Esa fe ya no la voy a tener en eso, en el consumo incluso, en las personas, situaciones o cosas, porque eso lo menciona la literatura también de AA, porque nuestra fe estaba en situaciones, poder controlar situaciones, en personas y en cosas, bienes materiales. Si yo tengo bienes materiales, tenía fe. Si yo tenía personas que me quisieran o que decían que me quisieran o que yo quería que ellas estuvieran conmigo, yo tenía fe. Situaciones, las situaciones, si me tocaba esa chamba, si me tocaba que me invitaran, y si me tocaba, o sea, situaciones, si yo pertenecía a un club social, a esas situaciones, ¿no? Entonces son los tres factores que se manejan para que yo tuviera fe. Y esa no era mi fe, esa era una fe chueca, porque esa no existe, esa se va a equivocar. Entonces, dicen el dilema ese era nuestro dilema. Ahora la fe se va a empezar a voltear hacia otro lado. ¿Y dónde comienza? Comienza en el sencillo pensamiento cuando me dice Miguel Ángel, vete a un grupo. Ahí comenzó la nueva fe. Oye, Miguel Ángel, mañana, ¿qué te parece si vas al grupo y pones tu despertador? Sí, yo asistí a juntas de 7 de la mañana a las presenciales y yo, pues, mañana a las 7 de la mañana voy a estar en el grupo. Ese era mi acto de fe más noble que yo podía tener con Miguel Ángel. Así de sencillo, ¿eh? Porque no crean que los actos de fe, hincarme, iterar, no, no, no. Empezaba con los actos más sencillos y más pequeños y más nobles que yo podía tener, pero conmigo. Entonces, decir, Miguel Ángel, mañana vas a ir al grupo, pues, a ver qué pasa. Y ya cuando llegaba, pues ya era otra historia, ¿no? Pero empezó a ir a fe. ¿Pero por qué? Porque había un conocimiento de que el grupo yo me iba a sentir bien, que yo en el grupo iba a suceder algo mágico, no sé qué era, pero esa tristeza y soledad que yo llevaba cuando yo ya estaba en el grupo, desaparecía. Ya chingada, ¿dónde dejé mi hoyo? ¿Dónde dejé mi tristeza? ¿Dónde está esa desesperanza, no? No sé qué sucedía, pero yo estando ahí en el salón, en el grupo, empezó a desaparecer eso, ¿no? Y, y al final me gustaba al final porque
los abrazos, que ahora los extraño mucho, los abrazos, los apretones de mano, la cadena de unidad. Híjole, me llenaban de energía para decir, mañana regreso, ¿eh? Mañana regreso. Por eso es importante ser permanente, ser constante en los grupos, porque esa energía se va gestando cada vez más fuerte en mí y se va reconfigurando la mente. Entonces, esos ejercicios de fe, pues yo ni siquiera sabía que era fe, pero entonces empecé a tener un padrino, empecé a platicar con él, empecé a tener acciones, empezar a tomar tribuna, pero el grupo me empezó a cobijar, el grupo me empezó a recibir con mucho cariño. Y yo decía, ay, qué padre, que estas gentes que ni las conozco y eso, están muy interesados en mí. Y eso me fue ayudando a mí a empezar a reconfigurar un conjunto de pensamientos y emociones que eran pura tristeza y pura desesperanza y pura soledad, ¿no? Y eso me ayudó. Y entonces mi fe empezó a cambiar. El dilema espiritual comenzó ahí. Empezar, en lugar de pensar ya en todos los bienes materiales, eso empezó a cambiar hacia el grupo, hacia las personas, empezar a escuchar y empezar a hacer los talleres, empezar a hacer talleres de pasos, ¿no? Porque era importante. Yo hice al principio, arranqué haciendo los talleres de pasos y me gustó, pero yo cometí un error. La primera vez que hice el primer ejercicio del cuarto y quinto paso, yo pensé que ya había acabado. Cometí ese error y me tardé en comenzar los siguientes pasos. Entonces sí vinieron consecuencias. Pero fíjense, cómo cuando tú vas al grupo inconscientemente empiezas a hacer los demás pasos. Dices, es que apenas estoy viendo el primero, es más, ni sé los pasos, ni sé qué es eso de los pasos, ¿no? Pero inconscientemente te empiezan a suceder efectos o momentos o situaciones que sin darte cuenta estás ya haciendo, no sé, un octavo y un noveno paso, empiezas a tener, o empiezas a hacer un cuarto paso, incluso ya con tu padrino, oye, pues me siento mal, pero por esto, y ya estás trabajando un cuarto paso, y estás trabajando haciendo un quinto paso con el que le estás hablando, ¿no? Y muchas veces te sientes tan mal que te dice el padrino, oye, pues híncate y pídele a Dios que te ayude, para que te eche la mano, ¿no? Y uno ahí no sabe ni qué onda, pero órale, me hinco y le pido a Dios, échame la mano, ya estás haciendo el sexto y el séptimo. Fíjate, qué noble es este programa y qué tramposo es. Dicen allá los alcohólicos, dicen que es un programa para tramposos, pero está maravilloso porque inconscientemente estás haciendo los otros pasos. Aquí en el primer paso que acabamos de leer, dice que escribir. En el otro programa dice, hasta el 10º paso te dice que ya empieces a escribir. Aquí te lo dice como estas herramientas de la escritura, el rezar, el meditar, son tan importantes, en Coda los agregaron y las pusieron en los primeros pasos. Dijeron, no, esto para qué está allá. Sí lo vamos a ver allá, está bien, pero vamos a meterlo aquí para de una vez reforzar lo que empieza a hacer. ¿Por qué es importante la meditación? Este punto también me quisiera trabajar. Espérenme que se me está acabando la pista. ¿Por qué es importante la meditación? En mi grupo, después de una ardua discusión, se determinó que se pudiera hacer a las 7 de la mañana, se abriera la junta a las 7 de la mañana y se pudiera hacer un espacio de meditación. La meditación nos ayuda a un proceso más rápido, más ágil, de empezar a estructurar la mente. ¿Sí? El, la forma de meditar, la forma de respirar, hoy se está demostrando. Hoy lo están demostrando ya con la tecnología, que los meditadores logran estados de conciencia elevados o estados de conciencia de relajación más profunda y que nuestro cerebro se reconfigura. Cuando se escribió nuestros primeros 12 pasos, no tenían ese conocimiento con esa tecnología, tenían el conocimiento de culturas viejas que se toma de ahí esos elementos, el rezar, el meditar, la tribuna, todos esos elementos fueron tomados de distintos lados. Y tenemos la fortuna de que hoy se pueda descubrir que la meditación nos ayuda a reconfigurar nuestra mente, nos ayuda a conectarnos. Hay estudios ahorita muy importantes. Una señora Nazaret Castellanos que me encanta, es una mujer que trabaja en neurociencias y también trabaja la física y hablan de la conexión muy importante que hay entre el cerebro y el corazón. Nosotros, por eso, cuando nos abrazamos en los grupos, somos tan eufóricos y que nos conectamos tanto, porque hay una conexión muy importante entre el cerebro y el corazón. El corazón hoy está descubierto que tiene neuronas.
y eso es ciencia pura. Y nosotros ya lo sabíamos, porque hablamos de un libro que se llama Lenguaje del Corazón. En nuestra literatura de doble A hay uno que se llama Lenguaje del Corazón, y verdaderamente nuestra conexión, esta conexión que estamos teniendo nosotros, no se radica del entendimiento de la palabra hacia el pensamiento, hacia el entendimiento de la persona, sino te habla de la conexión espiritual que tenemos ahorita de corazón a corazón todos los que estamos en esta sala, no importando la distancia que estemos, no importando, eso nos ayuda a darnos una conexión mucho más profunda y mucho más importante. Por eso hay muchas cosas que los grupos que las vemos y no sabemos por qué nos está curando, por qué nos está ayudando a sanar, sin simplemente asistir, ¿no? Y eso es que se nos da. Ahora, el tercero de los pasos a mí me pareció uno de los pasos más difíciles, porque dice, entrega tu vida y tu voluntad a Dios. Yo decía, ¿cómo poder entregar mi vida y mi voluntad a Dios? Se me hacía complicado, se me hacía, y no lo podía entender. Pero cuando cada vez que yo asisto al grupo, empiezo a sentirme esa conexión y dejar mi voluntad a Dios. Y cuando yo salgo del grupo, el efecto de estar en paz en el grupo, cuando yo salía al principio, me salía, ya regresaba por mi costal de ansiedad y desesperación y me volvía a llevar. Pero ese estadio en el grupo cada vez se fue haciendo más grande. Cada vez esa paz y tranquilidad se fue haciendo más grande. Y empezó a desaparecer ese hoyo que yo traía en el pecho. Yo traía un hoyo en el pecho y decía, ¿este hoyo cuándo se va a desaparecer? Yo no sé en qué momento ustedes me lo quitaron. Ese hoyo que se sentía así de vacío espiritual, en algún momento desapareció. Y no me di cuenta. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Les aseguro que con mucha medicina no lo hubiera podido quitar. Pero en el grupo me lo quitaron. El proceso de ansiedad también, el proceso de la aceptación. Pero entonces ese fue cuando me di cuenta que empecé a hacer el tercer paso. El tercer paso de darle la oportunidad a Dios que se manifieste. Decir, Dios, yo no puedo, tú sí puedes, échame la mano. Pero se lo empecé a decir de corazón y eso me ayudó muchísimo. Quiero contarles que cuando yo llego al programa, yo venía completamente resentido de mi papá fue alcohólico toda su vida, eh, a mí nunca me atendió, nunca me acompañó a la escuela, siempre eran actos de vergüenza porque mi papá en las casas siempre estaba borracho, en las reuniones familiares borracho, agresivo, un mala copa que hoy se le conoce así, y yo traía ese resentimiento tan profundo. Entonces yo cuando llego al programa, a los pocos días que llego, pues yo llegaba al grupo y pues me podía llorar porque no tenía una capacidad, yo me conectaba y lloraba nada más y entonces en esos días, pocos días, estamos hablando, no sé, tal vez un mes, que yo había llegado al grupo, eh, en ese momento me avisan que mi papá estaba en el hospital porque se había quemado. Y pues yo pues, me era indiferente, ¿no? Dije, pues mi papá nunca me llevó a un hospital, yo no tengo por qué ir a verlo. O sea, muchas deducciones y no, pues se lo merece y qué mala, pues ni modo y pues puras cuestiones desagradables, ¿no? Desde una actitud de egocéntrica, resentido. Entonces los compañeros se me acercaron y me dijeron, oye, ¿por qué no vas a ver a tu papá y hablas con él? Yo no sabía ni qué era el primer paso, ni los pasos, apenas le estaba entendiendo ahí a la jugada, ¿no? Dije, bueno, está bien, yo voy a ver a mi papá al hospital. Porque ellos me dijeron, pues les voy a hacer caso. Fue la primera instrucción que me dieron ellos y se me juntaron varios. Fue cuando me dijeron, porque yo tomé tribuna y les dije que había pasado con mi papá y yo decía que estaba muy resentido con él. Y todos muy sabiamente me dijeron, velo a ver, ve y habla con él y pues, está bien, a ver qué pasa, ¿no? Tramposos, ¿no? Porque yo no sabía lo que me iba a enfrentar y voy a ver a mi papá y cuando llego al hospital estaba en el área de quemados porque se había quemado el cuerpo y me da la oportunidad de entrar a verlo. Yo cuando entro a verlo y lo verlo en la condición física que se encontraba, todo lastimado del cuerpo, todo quemado, unas partes apenas estaban bien, y me ve mi papá, al momento que me volteé a ver y me ve, pues por primera vez sentí compasión por él, por primera vez me conecté con el amor de hijo a papá, por primera vez me sentí como hijo y creo que fue también bidireccional porque él también en ese momento me vio, empezó a llorar y me empezó a pedir que lo perdonara y yo lo vi tan lastimado y yo lo vi tan desesperado
pero desesperado, más buscando el perdón, más diciendo, chin, la regué, perdóname, perdóname, ¿no? Y llorando, y yo me puse a llorar en ese momento, yo también, se me rompió toda la estructura de odio, de resentimiento, de rencor, todo lo que yo traía contra él en ese momento, ¡pum!, se quebró. Y apareció un Miguel Ángel que yo no conocía, que quería a su papá y que mi papá estaba ahí, que estaba llorando, y nos conectamos tan fuerte, estábamos llorando los dos, y él pidiéndome que lo perdonara por no haber sabido ser papá y porque no haber... Fue una plática un poco larga, pero más de perdón y de padre hacia hijo, de hijo hacia padre. Por primera vez creo que él sintió ser padre, creo que por primera vez él sintió esa conexión de papá-hijo, yo también fue la primera vez que lo sentí, y pues yo no lo podía tocar mucho, ahí donde podía tocarlo, pues lo tocaba tratando de que me sintiera, ¿no? Pues yo salgo, entra una tía, salgo del área donde él estaba confinado, entró una de mis tías a verlo, y en ese momento sufre su primer infarto. Tuvo el primer infarto, lo intuban, y poco tiempo después falleció. Pues yo ya en ese momento, pues yo sentí la pérdida ya de mi papá, ya, así como llegué al hospital no salí. Me quebró esa situación y sin darme cuenta había hecho un noveno paso. A unos cuantos días de estar en el programa había hecho un noveno paso. Yo ni siquiera sabía que lo hice, ¿no? Hoy me di cuenta que fue un paso que me sirvió mucho para que él descansara, me sirvió mucho para que yo descansara, porque pues, yo creo que si no me hubiera tocado ir al panteón a pedir perdón o algo así, pero pude conectar con el amor de hijo hacia papá, y creo que también él tuvo la oportunidad. Fue una experiencia maravillosa. Yo en ese momento pues no lo entendía, ya con el tiempo me di cuenta que pues él tuvo una vida muy difícil, conocer su historia, su infancia y todo eso que yo no la conocía, ya después de conocerla de mi información, me di cuenta pues que todos traemos un morralito que atender, todos tenemos una circunstancia de vida, pero creo que aquí lo más importante es que gracias al programa, gracias a que yo llegué, gracias a que mis compañeros me dijeron, velo a ver y pórtate bien y ve a ver qué pasa, se va manifestando Dios. Si tú vas al grupo, Dios se va a manifestar en lo en lo que traigas atorado, en lo que traigas ahí mal, o lo que creas que pues, se tiene que resolver, se va a manifestar Dios. Esa es la espiritualidad del programa. No sabes de qué manera te va a llegar la buena. No sabes de quién te la va a dar, ¿no? Si el más loquito del grupo, el dueño del grupo, o el espiritual, o el... Hay de todo. Tenemos unos ecosistemas muy interesantes. Pero eso es lo importante, estar atento, atento a lo que se va a manifestar, porque en ese momento va a surgir la manifestación del poder superior, la manifestación de Dios, y en ese instante tú vas a darte cuenta que el dilema espiritual de estar siempre enojado, triste, violento, todo eso va a desaparecer y vas a empezar a entrar a la otra esfera. Y entonces va a ser un viaje hermoso, porque yo ya no quiero soltar este lado de la acera, este lado donde yo tengo que cuidar con qué me alimento, mi mente, mis palabras, mis acciones, en qué acciones voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que me hace ponerme inquieto, irritable y descontento y que me lleva el dolor y el sufrimiento, y eso evitarlo para irme de este lado. Por eso el programa, y estarle dando vueltas al programa y estudiándolo y dándole vueltas, y el programa te va a llevar a otras cosas. A mí me ha llevado muchas cosas, ¿no? He estado con brujos, chamanes, hay de todo, ¿no? Y la verdad es que voy por aprender. Es algo que también lo aprendí del doctor Bob, uno de los cofundadores de los 12 Pasos de AA, que el doctor Bob decía que todas las tardes estudiaba cosas de espiritualidad. Se sabía la Biblia al derecho y al revés, estudió del budismo, estudió del hinduismo, hizo hasta prácticas ahí chamánicas, pero siempre estuvo en esa inquietud de estar aprendiendo, pero una persona muy moderada, muy... Y yo dije, bueno, pues a mí me gusta eso, ¿por qué no? Entonces, películas que me alimenten mi mente para estar más claro, no veo ya violencia, no veo esas cosas, trato de meterme no en chismes, no en problemas, y esas cosas me van ayudando a mí a un crecimiento interior. Voy mucho por el crecimiento interior. Me he metido en tema de la física cuántica por mi profesión, pero también porque me gusta. He hecho todos esos ejercicios espirituales que me piden, cursos, y todo eso me va nutriendo, pero me doy cuenta que mi columna vertebral y mi estructura siempre ha sido los 12 pasos en los dos programas, ¿no? Y pues yo con eso les agradezco que me hayan permitido compartir,
Y pues muchas gracias. Muchas gracias, querido Miguel. Y compañeros, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere comenzar, yo te quisiera preguntar algo. ¿En qué momento fue como ese momento más álgido, o nosotros le decimos fondo de sufrimiento, que como codependiente, ya sabemos, por ejemplo, el alcohol llega un momento en el que entiendes qué es lo que quieres dejar, ¿no? El alcohol está fácil, está ahí. ¿Qué es lo que quieres dejar? Pero en el caso de la codependencia, ¿cómo identificaste tú qué era lo que tenías que dejar? Porque hay mucha confusión dentro de nuestra fraternidad de CODA, que es la sustancia. Por ejemplo, en el alcohólico, pues el alcohol, el drogadicto, las drogas. Como codependiente, ¿tú cómo lo identificas? Gracias. Fíjate que es una pregunta muy interesante, el sufrimiento. O sea, sí dejas el alcohol y dejas otras sustancias, pero el sufrimiento es la parte más importante, la ansiedad, lo que mencionaba ahorita, pero principalmente el sufrimiento, el detectar que estás en el programa y sigues sufriendo, hay cosas que están sufriendo, ¿no? Identificar que todavía hay personas que me siguen moviendo, cosas de relaciones interpersonales que no están bien, que yo sé que están mal, pero no puedo superarlas, ¿no? Patrones conductuales que no estoy de acuerdo porque me están haciendo sufrir, porque no estoy de acuerdo a entrar a los patrones. Y cuando leí los patrones dije, pues paloma, paloma, paloma. Todas esas cuestiones que fui revisando me fueron definiendo que yo traía una bronca mucho más profunda y que yo había desarrollado un estado de conciencia espiritual porque ya me sentía, en ese lado ya estaba con mucho conocimiento, me sentía muy bien y eso, pero los patrones, donde aparecen los patrones, y donde empiezo a decir, hay cosas que no estoy de acuerdo, mi forma de relacionarme con las personas, mi forma de intercomunicarme, mi relación con mi mamá, ¿no? Mi relación con mis hermanos, mi relación con mi pareja, mi relación con las mujeres, mi relación primero era con mis patrones, ahora ya con mis trabajadores, ¿no? Mis miedos, la ansiedad, estar ansioso todo el tiempo, a ver, eso se tiene que tocar, porque si yo no toco esas cosas, por mucho programa de 12 pasos de doble A que esté metido ahí sin beber, no se vale tener sufrimiento, porque doble A no te lleva a los patrones de codependencia, ¿no? No te los describe tan claramente. Entonces, cuando yo empecé a leer los esos y empezamos a escribir, a desarrollar, que me metí a un primer taller para ver qué onda, dije, no, pues aquí está la bronca, ¿no? Y aquí está la bronca que no se ha resuelto, porque no me importaban los cuartos, quintos pasos que ya hubiera hecho, pero porque no había tocado verdaderamente las fibras de la codependencia que había que analizar. Entonces ahí sí ya es muy específico dónde está la bronca, qué está sucediendo y qué debes de actuar. Entonces ahí fue donde eché el brinco, ¿no? Más que, y no lo dejé ni uno ni otro, ¿no? Sino que a mí me parecieron complementos muy interesantes. ¿Cómo me doy cuenta que me derroto ante mi enfermedad de CODA? Y bueno, yo les decía que una vez me preguntaban, ¿cuándo fue mi derrota total? Digo, pues yo creo que cuando me muera va a ser mi derrota total. Pero yo creo que todos los días hay que derrotarse, todos los días hay que encontrar a lo que hay que derrotarse. Yo tengo muchas adicciones. A mí me gustan todos esos dulces, la ira, la avaricia, la lujuria, la soberbia, todos esos me encantan, ¿no? Pero esos me ponen mal. La factura que tengo que pagar por cada una de esas acciones son facturas, en mi caso, ya muy altas. Yo trato de detectar en ese momento, cuando estoy ansioso, ¿por qué me puse ansioso? A ver, cuando siento enojo, ¿por qué siento enojo? Y tengo que hacer la pausa y ahí es cuando surge la derrota. Cuando siento la necesidad de hablarle a alguien por teléfono para una circunstancia que no debe de ser, ey, 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 ¿a dónde vas? Espérate, derrota. Cuando quiero consumir algo, ey, ey, derrota, o sea, Miguel, no es lo correcto, suelta eso, ¿no?
Entonces la derrota se va gestando todos los días, por un simple hecho. Tengo una condición humana, tengo una condición humana que estoy viviendo en los supuestos, ¿no? No puedes dejar de sentir el odio, el enojo, el odio, lo vas a sentir, pero cómo reacciones ante esas circunstancias es la diferencia, esa es la derrota. Yo puedo sentir mucho miedo por una circunstancia irreal, pero si yo la analizo, en ese momento que la analizo, pierde su fuerza y yo estoy derrotándome ante ese miedo. No es que me derrote un día y ya acabé, no. Es derrotarme de mi estructura de pensamientos y cada vez va a ser más fácil. Cada vez empieza a ser un poco más claro, a ver, porque antes no, antes estaba en la ansiedad todo el día, ¿no? Me lastimé el estómago ya después de eso. A ver, pero ¿por qué estás ansioso todo el día? O la otra, me enojo con una persona sin saber que estoy enojado no estoy, realmente esta persona no estaba enojado, sino que lo que me detonó fue algo que me incomodó hace 3 días y me estoy desquitando con la persona que menos me debo de desquitar. Entonces debo de derrotarme, a ver, yo no soy, así ya luego hasta mi familia me dice, a ver, conmigo no es la bronca, yo no fui el detonador. Entonces ya me la aplican, ¿no? Cosas que debo hacer porque tengo esa condición humana. Entonces tengo que buscar todo, pero no puedo saber identificar eso si no trabajo mi personalidad. O sea, ¿cuáles son mis detonadores? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi pasado que todavía me está flagelando, todavía me la está lastimando? ¿Cuáles son mis flechas? ¿No? Ah, estas son, ¿no? Entonces voy a trabajar esas flechas, las voy a escribir, las voy a narrar bien, bien bonito, así, bien duro, y sacar esa emoción para que se salga y vaya perdiendo su fuerza. Pero una derrota total o una derrota completa, pues yo creo que no se da por la condición humana, ¿no? Voy a seguir sintiendo, pero lo importante es ya cómo reacciono, eso es la diferencia. Ya no me enojé, pero no tengo una reacción, entonces al descubrir que estoy enojado por esa circunstancia, pierde su fuerza el enojo, me centro en el presente, y ya estoy bien, ¿no? A ver, ¿qué tengo que hacer? Hoy que me toca, ¿no? Esto. En mi vida laboral y eso, en la empresa, pues me han robado, me han hecho fraudes, nos abrieron la oficina y nos la vaciaron, y otra vez va de nuevo, ¿no? Está bien, ya, vamos a tener más cuidado, vamos a hacer esto, tal. Ya pasó, perdimos mucho, perdimos esto, y hay que luchar y hay que hacerlo. Y de la mano de Dios, pero es bien bonito, o sea, lo más fácil es que de la mano de Dios, cuando tú vuelves a conectarte y dices, ya perdí todo eso, está bien, jefe, ni modo, a ver, voy a hacer las cosas con más precaución, voy a tener unos nuevos objetivos, mis decisiones deben de ser más claras, ya no voy a cometer el mismo error, entonces ya se va solucionando y se va construyendo verdaderamente una derrota o es más fácil que te encuentres ese tipo de derrotas. Gracias. Gracias, Miguel. Aquí se pueden tener varios despertares espirituales. ¿Y cómo puedes perder tu despertar espiritual si ya lo habías logrado? Híjole, sí. La respuesta es sí. Fíjate que yo creo, hay muchas formas de despertares espirituales, ¿no? Eh, no traigo aquí la leyenda de lo que decía el doctor Bob, de lo que era su despertar espiritual, que mi despertar espiritual ha sido así. Pero yo sí creo que esa vez que estuve con mi papá que les dije de lo que sucedió, creo que fue un pequeño despertar espiritual o grande, no lo sé. Pero no, de ese hospital no salí siendo el mismo. No salí siendo el mismo. Algo me pasó, algo me fracturó, ¿no? Entonces dije, ay, ¿qué es esto? Y eso me lo regalaron el grupo, me lo regalaron ustedes, ¿no? Ahí fue un despertar espiritual. Lo que pasa es que yo, el despertar espiritual lo quiero, mi proceso egocéntrico quiere ser un despertar espiritual con bombo y platillo y luces artificiales, y no. Una vez tuve una experiencia muy bonita, muy hermosa, y fuimos a un retiro espiritual, fueron 3 días de trabajo intenso, y el último día, por la mañana, un domingo por la mañana, lo recuerdo bien, hicimos una meditación muy hermosa, y después nos acostamos en el pasto. Eh, y ahí estábamos terminando de hacer la meditación, y en ese momento yo sentí que me desconecté de todo. Yo sentí, ya no sentí, más bien sentí una paz tan grande, una, como haber soltado todo, porque como quiera siempre traes algo que te acomoda el brazo, que te presiona acá, o una inquietud de que el pasto me pica o algo.
Y en ese momento yo solté todo, 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 soltó, algo sucedió en mí, solté. Yo sentí una paz tan grande, mira, me acuerdo, me da ganas de llorar. Sentí una paz tan grande que yo dije, si esto es dejar tu cuerpo, bendito Dios. Creo que Dios me dio la oportunidad de saber lo que se sienten las personas cuando se van. Esa sensación de paz tan profunda y tan grande. Yo no paraba de llorar. Después de terminar la meditación, yo no paraba de llorar. Yo no podía, pero sentí una paz tan grande, tan hermosa, tan desprendida de todo. Entonces me di cuenta cuántas preocupaciones traigo inconscientes, ¿no? Cuánto inconscientemente estoy tan preocupado y que están tan controlado. Pero ese momentito que me regaló Dios, fue un despertar espiritual, que yo ese momento le perdí el miedo a la muerte para empezar, y también le perdí el miedo a la vida, y dije, pues, sí, entonces hay que disfrutar la vida, ¿no? Cosas como de esas me han pasado así algunas, ¿no? El que mi hija se haya sanado sin tener que consumir ningún medicamento cuando me decían que era un problema muy grave, muy serio y que pues, no, ya se iba a acabar el asunto y que haya regresado a una estabilidad de salud y que cuando he dicho, pues, ¿qué hizo? Hicimos muchas cosas, pero principalmente dimos servicio. Eso para mí fue un despertar espiritual, ¿no? Pero también un despertar espiritual fue cuando Dios me quitó todo, perdón, los rateros me quitaron todo, nos quitaron nos vaciaron la oficina, nos quitaron los dinero de las nóminas, nos quitaron todo. Y yo porque una vez le dije al jefe, oye jefe, pues quítame el miedo, quítame el miedo a no tener dinero. Y el jefe, Dios, mi poder superior, dijo, órale, y me quitó todo. Y entonces comprendí que este también fue un despertar espiritual. Lo que pasa es que los espirituales yo los quiero bonitos, pero los despertares espirituales también vienen de las tragedias. Y cómo salgas de ella o cómo aprendas de ella, depende si es un despertar espiritual o sales completamente resentido, ¿no? Esa vez que nos quitaron todo, para mí fue muy triste, fue muy difícil y lo que habíamos construido en muchos años, pues en una fin de semana nos lo robaron todo y pues ya después con el tiempo comprendí pues, que también fue un despertar espiritual porque le quité el miedo a no tener nada y entonces trabajar desde cero otra vez, ¿no? Entonces dije, bueno, ya aprendí, gracias Dios, ya recibí tu lección, ya no te vuelvo a preguntar mejor porque eres muy severo conmigo. Así es, gracias. Gracias. Un compañero pregunta, quisiera saber si cada vez que no aceptamos la vida tal y como se nos da a cada uno, nos salimos del camino espiritual y nos alejamos de la voluntad de Dios. Otra vez, quisiera saber si cada vez que no aceptamos la vida tal y como se nos da a cada uno, nos salimos del camino espiritual y nos alejamos de la voluntad de Dios. Gracias. Mira, me voy a poner medio cuántico. Mira, yo tengo la oportunidad por mi profesión, trabajar con ciencia de datos, lo que es ahora la conocida como la inteligencia artificial. Y no es otra cosa más que extraer el comportamiento de las cosas, de los patrones de cómo funciona la sociedad y decir qué es lo que sigue, ¿no? No sé si tú has visto una rosa, cómo salen sus pétalos. Tú has visto cómo sale cualquier otra flor o una piña, cómo la piña tiene sus cubitos así bien hechos, ¿no? Obedece a un patrón. Todo así en la naturaleza, como en los animales, incluso como los comportamientos de los animales y nuestros comportamientos están definidos, ya están definidos, ¿no? Hoy lo podemos saber porque como todos traemos un teléfono celular, un gadget ahí, y le damos un clic y eso, todos esos datos los estás alimentando en algún lado. Perdón que ponga este ejemplo, pero creo que va a ser muy claro. Si esos datos o ese comportamiento que tiene la sociedad, sin darse cuenta en cómo la sociedad estamos obedeciendo un patrón superior y todo es una espiral, como la forma en que está la piña acomodada a sus rombitos, así.
Entonces, yo lo que he deducido es que como sociedad todos tenemos un patrón de comportamiento que está alineado a un proceso cíclico como es la circunstancia, ¿no? Y así es la vida y así es la voluntad de Dios, entonces obedeces. Cuando tú te sales de esa armonía, de ese ciclo, estás sufriendo. Te lo pongo en otro ejemplo. Una orquesta sinfónica, cuando todos tocan juntos en una sincronía perfecta, se oye maravilloso. Pero si en un momento empiezan a distorsionar, que por ahí entre una trompeta fuera de tiempo y los tambores fuera de tiempo, ¿cómo se escucha eso? Se escucha muy mal. Pero cuando entran en armonía, estás en una frecuencia vibratoria de Dios, en lo que es la frecuencia vibratoria correcta. Cuando mi comportamiento tiende a la locura, a la ansiedad, a la depresión, mi frecuencia está en otra frecuencia que no es la frecuencia adecuada, por eso estoy sufriendo. Cuando yo estoy en la frecuencia adecuada con mi comportamiento, con mi proceso de ser, aceptando las circunstancias, que hoy me tocó que me robaran, que hoy me tocó que ganara un proyecto, que hoy me tocó que tener, que no tener, y acepto esa circunstancia, pero lo más importante, yo hice lo que me tocaba hacer. Entonces se va a manifestar ese modelo superior al que estamos todos, en el que estamos todos inmersos. Pero creemos que somos libres y que nuestra voluntad es libre, y no es cierto. En el inconsciente obedecemos a un patrón superior, pero hay una verdad muy grande. Hoy tú decides en qué parte decides estar, en qué frecuencia decides estar, esa es tu voluntad. Si te sales de esa frecuencia, no estás en la voluntad de Dios y vas a estar mal, y vas a estar sufriendo, y no vas a tener ni abundancia, vas a tener carencia, vas a tener fracasos. O sea, se te acomodan todas las cosas esas chuecas. Cuando tú te pones en la otra frecuencia, en la frecuencia armónica, toda esta, te va a venir la abundancia, te van a venir las amistades, las parejas, te va a venir todo, porque estás en la frecuencia adecuada y correcta y perfecta, que es la de Dios. Por eso yo digo hoy, como las estaciones de radio, ¿no? Si entre una estación de radio y otra, ¿se acuerdan de esos radios que eran antes de girar? Que estabas a la mitad y tronaba cuando estabas a la mitad, estabas fuera de la frecuencia, así nos pasa. Pero todo es un patrón superior. La verdad es que sufrimos por ignorantes. Si tuviéramos todo este conocimiento, si nos lleváramos este conocimiento hoy con todo esto que hay, nos daríamos cuenta que la vida es más fácil, mucho más fácil. Gracias. Gracias por el compartimiento, por favor. ¿Qué significa construir un poder superior? ¿Cómo puedo empezar a construirlo? ¿Qué sucedió en mí? Yo cuando llego al programa, yo traigo conceptos religiosos, ritos, rituales religiosos, y no podía entender cómo iba a ser el proceso de mi concesión de poder superior. Entonces alguien me dijo, oye, pues ponle una pausa a tu religión, a tus conceptos, a toda esta técnica que ya tienes, ¿no? Que vas, que haces, todo el ritual que tú haces, ponle una pausa. Empieza a entender qué es esto y empecé a tener la confianza, esa concepción de poder superior en lo que me hiciera sentir bien, pero dentro del grupo, dentro de la comunidad. Y me di cuenta que yo llegar al grupo y simplemente el hecho de llegar al grupo me sentía bien. Dije, bueno, pues este va a ser mi poder superior, ¿no? Porque me hacía sentir bien. Empecé a juntarme con un grupo de personas que eran donde yo hacía mayor empatía y les podía platicar mis cosas y ellos me platicaban sus cosas y decía, pues ellos pueden ser también mi poder superior. Y así fui trabajando primero con el grupo para tener esa concepción de un poder superior que me hacía sentir bien. Y si algo me pasaba fuera del grupo, que yo ya me estaba alterando, eso le hablaba a uno de mis compañeros, porque no tenía todavía padrino, le hablaba a mis compañeros, oye, me siento mal y esto. Y ellos me hacían sentir bien. Dice, no, mi grupo es el poder superior, mi grupo. Porque en mi religión no funcionaba así, no me daba el mismo aliciente, ¿no? Pero el grupo sí me daba tranquilidad, el grupo sí me decía, me opinaba, me daba alguna sugerencia, pero yo me sentía bien. Y ese sentimiento de sentirte bien fue lo que fue desarrollando en mí algo que se llama fe. Sin darme cuenta decía, oye, es que pues sí ya tengo fe porque mi fe es en el grupo, porque sé que ahí estoy bien. Y eso fue creciendo hasta que empecé a hacer los talleres de los pasos y empecé a conceptualizar, a hacer algunos ejercicios
¿Cómo quieres a tu Dios? Ah, pues yo lo quiero que sea buena onda, que me conteste, que lo busque, ta. Ya eran cosas un poco más avanzadas, pero me fueron sirviendo para estructurar un poder superior. Hoy me doy cuenta que mi poder superior está dentro de mí, que yo ya no necesito un templo, una sinagoga, un intermediario, nada. Yo cierro mis ojitos y puedo empezar a hablar con él, ¿no? No como un ser humano, sino como un ser muy superior, que tiene una inteligencia que no alcanzo a entender, pero que puedo sentir su energía, su bondad, su misericordia, su compasión dentro de mí. Híjole, es lo que dice buscar la verdad interior. Esa verdad interior porque es donde te conectas de corazón a corazón con un ser superior que siempre te está dando lo mejor, lo que bronca que yo me salgo de la frecuencia vibratoria correcta. Y entonces esa concepción de poder superior, cuando empecé a sentirla dentro de mí, ese viaje de bajarlo de la cruz o sacarlo de la sinagoga o sacarlo del templo, empezar a llevármelo y empezarlo a sentir, empezar a sentir. ¿Y sabes cómo lo refuerzo? Cuando todas las mañanas que salgo a caminar o que despierto, salgo y le abro los brazos y voy caminando y dice, gracias Dios, gracias por todo esto, gracias por las plantas, por las flores, por el camino. Hoy, fíjense, hoy en Cebú, iba sobre la calle y se hizo un bache, un bachecito, pues de este tamañito. Pero ¿qué creen? Que en medio del bache había una plantita, o sea, todo cemento, pavimento y en medio una plantita. Y dije, ese es Dios. Qué bonito que me regaló eso porque sentí a Dios ahí. Entonces empecé a sentir a Dios en todos lados, ¿no? Esa sensación cuando sientes que estás conectado con Dios, vas a ver a Dios en todo, hasta en lo malo, ¿no? Pero es un proceso que me sirvió de ir definiendo qué iba a ser, que el grupo, que... Pero lo más importante, empezar a sentir, empezar a confiar que tengo que hacer las cosas. Si yo no suelto mi sustancia, no va a llegar Dios, no va a llegar Dios, no hay forma, porque el lugar de Dios lo está ocupando otro individuo, individua, otra sustancia, lo que sea. Si yo siento esa sustancia y me aviento la bronca de sufrir ese proceso dolorosísimo, hijo de su y lo suelto, le digo, Dios, ven, ayúdame, entra ahí en ese momento. En ese momento llega y vas a decir, ay, ya me ayudaste. Y se te va a desaparecer el sufrimiento y la tristeza y lo que sea. Y entonces todas las mañanas refréndalo, gracias, jefe, canta, baila, di cosas que te hagan sentir bien y agradece. La forma más bonita de encontrar a Dios es estar en gratitud, en gracia. Y te viene la buenaventuranza, te vienen las cosas buenas, y las que no son buenas también las vas a entender de una manera distinta. Y va a aparecer la frecuencia más alta y elevada que es Dios, que es el amor. Y va a aparecer el amor, no para que tú vayas a... No, el amor más grande que vas a tener es contigo mismo. Te vas a querer un montón. Y cuando te vas a querer un montón, vas a poder empezar a dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Cuando tú empiezas a sentir esa profundidad del amor de Dios dentro de ti, vas a decir, quieres que todo el mundo sea feliz, quieres que todo el mundo sea amable, y no vas a querer pagar facturas de tristezas, de aventuras, de engaños, de tranzas, de nada. Vas a decir, estoy en paz, gracias Dios, porque estoy contigo. Ya sé que nada me hace falta. Por eso dicen, quien está dispuesto a perderlo todo, ya tiene todo, ya tiene a Dios. Dios ocupa el lugar, que todas esas cosas que mencioné antes ya no ocupan ese lugar, ya lo ocupa Dios y está ahí latente. Eso es como yo lo veo, gracias. Eh, bueno, la pregunta obviamente es para Miguel. Me gustó mucho lo que compartías. Mi pregunta es rápidamente, mira, en los grupos la fe la manejan como tener la creencia en un poder superior, ¿no? Así se maneja en el grupo. Y quiero hacer rápidamente una comparación bueno, no comparación, sino más bien en las religiones siempre nos dicen que la fe es, por decir, es tener la certeza de que vamos a recibir lo que esperamos, ¿no? Por ejemplo, si un familiar está enfermo, sabemos que la agrupación no es religiosa, ¿no? Pero quiero hacer la comparación, porque, por ejemplo, si un familiar está enfermo, dices, bueno, le pides en mi caso a Dios, como yo lo concibo, que lo cure, ¿no? Y si yo tengo fe, es creer que va a pasar eso. Sin embargo, yo entro un poquito en controversia porque en el grupo no te dicen que esperes
casi que se salve, ¿no? O que se cure tu familiar, sino aquí es muy casado que te dicen que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Entonces siempre yo de repente entro en esa controversia, ¿no? ¿Cómo saber diferenciar? O las dos son correctas, pero sí me entro en esa controversia de decir, híjole, pues es que en el grupo siempre te dicen que se haga tu voluntad, ¿no? Lo que tú quieras, Padre, ¿no? Lo que tú quieras, Dios. Y de repente yo tengo un concepto de fe diferente, ¿no? Que si le pido, puedo que pasa eso, ¿no? Entonces, no sé qué me puedas comentar respecto a este comentario. Gracias. Mira, yo creo que todos traemos un plan de vida y todos antes de llegar a este plan escribimos nuestro plan de vida, ¿no? Y creo, yo he estado trabajando también con los budistas, he hecho de distintas cosas, ¿no? Y yo sí creo que todos tenemos un plan de vida. Mi plan de vida, yo lo definí antes de llegar, ¿no? Y aun cuando me toque irme, por mucho que mi esposa, mis hijas, mi familia decidan que no me vaya, yo me tengo que ir, ¿no? Es una experiencia de vida. Todo es una experiencia de vida y una experiencia espiritual que hay que vivir. El problema es que mi proceso egocéntrico, en mi caso, quiere definir qué es lo que debe de suceder con los demás, no solo conmigo, sino con los demás. Entonces no puede haber un acto de fe ahí porque el que está mandando es mi proceso egocéntrico. Yo lo que tengo que hacer es hacer lo que a mí me corresponde, ¿sí? Y confiar en Dios. El resultado es de Dios, el resultado no es mío. Por mucho que le rece, me le ponga de cabeza y eso, el resultado es de Dios y el plan de vida de la otra persona o de los otros demás. Fíjate lo que te voy a poner un ejemplo de una película de Sandra Bullock que habla de 28 días de una chava que está en una clínica de adicciones. Hay un beisbolista que está en esa clínica también por un tema de alcoholismo y lo encuentra un día practicando, él es un pitcher y lanza la bola. Lo encuentra un día en el jardín tirando la bola a un colchón. Entonces ella le pregunta, oye, ¿dónde está la voluntad de Dios o cómo es la voluntad de Dios? Y el pitcher le dice, mira, yo la describo así, yo agarro la bola y cuando agarro la bola yo ya escojo el tiro que voy a hacer, una curva, una recta, ya escogí el tiro. En ese momento yo a eso le pongo toda mi intención, pero le pongo todos mis conocimientos, le pongo todos mis entrenamientos, toda mi sabiduría, toda mi experiencia, se lo voy a poner ese tiro. Y yo ya decidí que fuera una recta. En ese momento la lanzo. En el momento que sale la bola de mis nudillos, comienza la voluntad de Dios. Yo ya hice lo que me tocaba hacer. Yo ya hice mi preparación física, yo ya hice mi entrenamiento, yo ya escogí qué bola. Cuando sale de mis manos, si esa pelota es un home run, si esa pelota es un strike, si esa pelota algo sucede, lo que sucede ahí es voluntad de Dios, ¿no? Entonces yo he aprendido que yo tengo que confiar en lo que me toca a mí y dejar que el resultado sea de Dios, ¿no? No puedo controlar lo demás. Ese es el acto de fe. Debo de confiar en lo que yo creo que es, en lo que yo tengo que hacer y soltar absolutamente todo para que sea la voluntad de Dios. Esa es la forma sencilla. Ahora, algo que te decía en el grupo, hay muchas palabras, por ejemplo, en la literatura de Coda dice, rezar es hablar con Dios y meditar es escuchar a Dios. Por ahí dice así el 11º paso. A mí no me gusta esa, ¿no? Pero la acepto, pero yo tengo la mía. Entonces, cada quien va escogiendo su forma. Yo te dije, para mí, cuando encontré la fe, fue cuando empecé al grupo y simplemente el hecho de pensar que yo me iba a sentir bien, eso era fe. Entonces ahí está el dilema espiritual, porque el dilema espiritual quiere seguir sintiendo que yo quiero controlar, y si yo controlo, entonces tengo fe, y si no controlo, no tengo fe. Son dos cosas muy distintas. Por eso yo busco hacer lo que me corresponde, disfruto lo que me corresponde, tomo lo que me corresponde, y lo demás es voluntad de Dios. Esa es la manera que hay. Pero hay muchas definiciones, ahí sí podemos entrar en muchas cosas, pero ahora sí que la que te acomode mejor. Gracias. ¿Cómo se hace para aceptar, sobre todo, cosas que no te gustan?
Y fíjate, te platiqué que para mí nos vaciaron una vez la oficina, nos robaron las computadoras, el dinero de las nóminas, todo nos dejaron en la ruina. Yo me enojé mucho y pero en ese momento le dije a Dios, Dios, eso sucedió, así fue, hicimos lo que teníamos que hacer, desafortunadamente esto sucedió, me enojé mucho, pero dije, dame la suficiente conocimiento y sabiduría para salir bien de esto. Entonces le pedí que me diera el conocimiento y la sabiduría para no salir resentido, sino salir con un aprendizaje y que no me volviera a suceder lo mismo. Que ahora sí pusiera toda la atención y la intención para que eso sucedieran las cosas bien. Entonces yo hablo con Dios en ese sentido y le digo, dime cuál es el mensaje, en lo bueno y en lo malo, ¿eh? ¿Cuál es el mensaje, jefe? Se lo hablo así claramente. Dame la oportunidad de que quite mi mente egocéntrica, que para mí es una desgracia, la tragedia más tragedia mundial del mundo. Quítame esa etiqueta de la tragedia y que yo soy la víctima de todo esto y dame la oportunidad de encontrar, saber cuál es tu conocimiento que me quieres entregar. Y eso sucedió, pues entonces ya después empezaron a caminar las cosas otra vez, ¿no? Pero ya aprendí cosas, ¿no? Es la única forma de romper mi proceso egocéntrico de que a mí por qué me van a pasar las cosas, ¿no? De porque yo siempre voy a ser la víctima. Quitarme ese traje de víctima para mí ha sido también fundamental, ¿no? Y yo creo que así son las cosas, ¿no? Dios se manifiesta, te entrega todo lo que te tenga que entregar, suceden las cosas de la voluntad del hombre, del ser humano, pero yo tengo que aceptar esas circunstancias. Entonces les decía el ejemplo del beisbolista, creo que describe muy bien esa situación de salir fortalecido. Y la verdad yo creo que este plano es un juego, ¿eh? Yo creo que hemos sido creados así como un videogame que hoy tenemos nuestros niños que están jugando en nuestros videojuegos cada vez más reales. Imagínense unas personas que tienen 5 millones de años antes que nosotros, ¿no pueden crear esta realidad? Por supuesto que sí. Y creo que somos un ensayo nada más. Estoy ya medio chiflado, pero sí lo creo así. Gracias. ¿Cómo diferencias una experiencia de un despertar espiritual? Mira, les platiqué esta situación de una meditación que hice donde descubrí estos apegos o esta libertad de sentirme desapegado hasta de mi cuerpo, que fue maravilloso, pero fue un momento, ¿no? Ese fue un momento. En cambio, esto de que todas las mañanas me levanto, que le digo a Dios gracias, me voy a caminar y agradezco a Dios, y luego regreso a mi casa y me doy un baño y le agradezco a Dios por el agua caliente y eso, son dos momentos. Uno es un instante y el otro es permanente, ¿no? Donde les digo, yo me conecto, cierro los ojos, le digo Dios gracias y veo el árbol, le digo gracias Dios por ese árbol que yo lo veo maravilloso, hermoso. Yo creo que eso es un despertar espiritual. Y las experiencias espirituales son, pues, me robaron, la pérdida de ciertas cosas, o sea, todos son experiencias espirituales. La forma es cómo lo interpreto yo, desde mi mente egocéntrica o desde mi mente de discípulo, de saber Dios qué me quieres decir, ¿no? Entonces, ya son dos estados bueno, es un estado de conciencia el que ya vivas en esa circunstancia, ¿no? De que ya no te estés preocupado por lo que va a suceder, que ya no estés preocupado si no eres el líder del grupo, ya no estoy preocupado si me van a dar, más bien me preocupo de cómo difundir el mensaje, me preocupo de cómo ir a dar servicio a distintos lugares que me invitan a compartir, voy y trato de darles un mensaje de vida que yo sé el que estoy aprendiendo. Ese es compartir mi experiencia espiritual. Eso que querer compartir con los demás, cosas que he ido aprendiendo y decirles, esta vida se va a poner bien padre, nada más libérate, suelta tantito lo que te está haciendo daño, porque esto se va a poner bien padre, de veras, bien hermoso. Situaciones de vida las vamos a tener difíciles, buenas, malas, de todas, porque esa es la vida, pero vas a vivirlas de una manera diferente, ¿no? Pero si yo vivo en el proceso egocéntrico, nunca voy a encontrar ni una de las dos, ¿no? No van a suceder. Eso es lo que yo creo. Gracias. Gracias. Y por último, Esperanza, ¿quieres hacer la pregunta?
Gracias, Miguel, por tu compartimiento. Hubo mucha reflexión acerca de este tema. Nada más preguntarte, ¿cómo practicas tu espiritualidad día con día? Mira, primero tiendo mi cama todos los días, ¿no? Empiezo ahí. No me voy, ya sé que tengo mucho trabajo y muchas juntas y lo que sea, pero lo primero que hago es tender mi cama. Segundo, pues, si tengo oportunidad me voy a caminar y le agradezco a Dios y extiendo mis manos y no hago muchas cosas, ¿no? Y la otra es que dar servicio. Puedes haberte leído toda la biblioteca de la esquina y lo que sea, pero si no das servicio, no estás ejercitando lo que estás aprendiendo. Yo creo que eso es lo fundamental. Hoy uno de mis planes es tratar de llevar juntas de coda a los penales de mujeres. Ya estábamos por ahí avanzando, estuve en Intergrupal un año trabajando en ese servicio. Nos faltó por la pandemia y eso, ya no estoy ahí por falta de tiempo, pero mi intención es tratar de llevar juntas de coda. Hicimos el primer grupo institucional en la Casa de Recuperación Amazonas, con internas, mujeres que llegan por problemas de adicciones, pero ya hay mujeres que llegan por problemas de codependencia. Entonces iniciamos ya el primer grupo institucional. Eso es vivir la espiritualidad, es darte a los demás, es saber que tienes que dar a los demás lo que estás aprendiendo, que tienes que compartir, que tienes que ayudar. Nada te pertenece, ya estás en ese plan de agradecer, dar dádivas, compartir. Eso es vivir la espiritualidad, yo creo. Y lo demás, Dios se va a encargar de lo demás, ¿no? La chamba ahí está, las carencias ahí están, la abundancia ahí está, hay de todo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando y compartir y crear. Yo sí quiero irme de este plano habiendo creado cosas, ¿no? Como de estas que te digo, ya que vamos el primer grupo institucional a nivel nacional, estamos por también iniciar con otro, y mi intención es tratar de llevar juntas de coda las prisiones. Espero que se nos dé. Dios determinará si se hace o no. Gracias.